El 20 de abril es la fecha ya marcada por muchos en el calendario, ese día en el que podremos decir adiós a las mascarillas, salvo, ya lo saben, en sitios puntuales, en interiores. La verdad es que estamos hablando de un elemento, nos parecía extraño al principio, incluso nos resistíamos, pero finalmente para algunos se ha convertido, además de un elemento fundamental para frenar el virus, para algo mucho más desde el punto de vista psicológico. Vamos a hablar con una psicóloga de este parapeto, de esa percepción de la imagen que nos ha variado con respecto a antes de llevar la mascarilla. Hablamos con la psicóloga Silvia Álava. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Estamos preparados para quitarnos la mascarilla y vamos a verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, ese miedo que tenemos a contagiarnos, un miedo, por cierto, a veces irracional, y por otro, por ese impacto que supone que volvamos a vernos las caras. Así es. Es cierto que hay personas que cuando ya digan no hace falta llevar la mascarilla lo van a vivir como una liberación, porque dicen, ¡puf! ¿No? Qué ganas tenía ya de poder respirar tranquilamente, de ver a todas las personas, la cara completa, no solamente la parte de los ojos. Sin embargo, hay otro porcentaje muy importante de la población que va a sentir mucho miedo y va a decir, yo espero un poquito a quitármela, voy a ver que realmente no sube la incidencia y cuando vea que esto se está controlando será cuando realmente se la quiten. Pero hay otros que quizás han utilizado esa mascarilla como un mecanismo de defensa, para tapar la cara, esos complejos, sobre todo en gente más joven, en adolescentes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues estamos viendo muchos chicos y muchas chicas que gracias a la mascarilla han visto no tengo que enfrentarme a que el resto me vea la cara, me vea el rostro, y se han acrecentado ahí los complejos y las inseguridades. En ese caso, quizás es necesario pedir ayuda, porque es importante que normalicemos algo como es presentarnos a los demás con la cara descubierta, mostrarnos tal y como somos realmente. Ese es el añadido, las personas más jóvenes, propio de la edad, el acné, que con una mascarilla pues se ha tapado, algún gesto que no nos gusta, también se tapaba con la mascarilla, sentían esa seguridad cuando hablaban con los demás. Hablamos de jóvenes que incluso eran niños, pero en estos 2 años ya han empezado a sufrir ese cambio de adolescentes y lo han hecho con una mascarilla. ¿Qué tienen que hacer los padres cuando perciban que el problema que tiene pues su hijo pues va más allá de quitarse la mascarilla pues porque tiene miedo a contagiarse, por ejemplo? Es porque se está ocultando detrás de ella. Pues yo creo que es importante que lo puedan hablar, sin forzar la situación. No conviene llegar y decir, no, te la tienes que quitar porque sí, porque esto es lo que toca. No, no, no. Si lo hacemos así, lo viven como una imposición, además se van a sentir todavía peor porque van a sentirse completamente incomprendidos. Luego hay que pararse a hablar con ellos y preguntarles y decir, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? ¿Cuál es la emoción que hay debajo? Porque quizás lo que está pasando es que te dé vergüenza exponerte a tu rostro o que te genere un tipo de inseguridad. Vamos a hablar de las emociones que están detrás, vamos a validarlas. Entiendo que para ti es un cambio muy fuerte, entiendo que te puedas sentir así. Es decir, validamos esa emoción y a partir de ahí, una vez ya que nuestro hijo o nuestra hija se ha podido sentir un poquito más comprendido, es cuando podremos buscar una solución, es decir, ¿qué te parece? Si la vamos quitando poco a poco, primero con la gente que ya te conoce, con la que tienes más confianza, luego la vamos quitando a ratitos, pero sí que es muy importante valorar qué es lo que puede haber debajo. Si hay una serie de emociones desagradables, como puede haber una inseguridad, como puede haber un miedo, una vergüenza, y validar esas emociones. Eso en cuanto al plano particular, pero es verdad que nos pasa a nosotros, te quitas la mascarilla, llevas a lo mejor 2 años sin ver a la persona y dices, ostras, te llama la atención. En el caso de los niños, también ver a un compañero sin mascarilla puede generar un problema y ese niño, a lo mejor por lo que sea, que se quita la mascarilla, el resto de los compañeros podrían meterse con él. Estamos hablando que podía suponer el quitarse las mascarillas un foco de bullying. ¿Qué tienen que hacer los profesores? ¿Cómo educar a los niños para también entender que no siempre tiene por qué ser malo, pues que otro compañero de pronto le llame la atención verte? Yo creo que es muy importante observar muy bien a los alumnos, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, o lo que dejan de hacer, lo que dicen de decir, y sobre todo trabajar muchísimo desde el respeto y desde la empatía. Quizás hay que poner una norma muy clara en la clase, que es una norma para que esto funcione bien, y es que aquí nos tratamos con respeto. ¿Y eso qué significa? Que vamos a atender a las emociones de los demás y que si vemos que hay algo que le puede doler a un compañero, ¿qué es lo que pasa? No lo hacemos o no lo decimos. A nadie nos gusta que se metan con nosotros, a nadie nos gusta que nos digan, claro, es que fíjate, es que
¿no? O te imaginaba más guapo sin la que te has quitado la mascarilla. Bueno, pues es algo que realmente sobra, no hace falta decirlo. Entonces yo creo que eso es importante irlo trabajando, ir trabajando mucho el respeto y sobre todo la empatía. ¿Cómo crees que se va a sentir este compañero, esta compañera, si tú le dices eso o si te ríes de él o de ella? Nos hemos centrado mucho en los más pequeños, tal vez pues que nos quitemos la mascarilla, en el caso de ellos les afecta más desde el punto de vista de cómo le ven los demás o cómo se ven a ellos mismos, pero en el caso de los adultos el temor, lo comentábamos al principio, es contagiarnos. Un miedo irracional. ¿Cómo hay que ir quitándose la mascarilla? ¿Cómo una persona puede a ella misma ir superando ese miedo a contagiarse? Pues yo creo que lo primero de todo es reconocer la emoción y reconocer esa emoción del miedo y entender y decir, vale, tengo miedo y es normal sentirlo porque durante 2 años el mensaje que hemos recibido es hay que tener la mascarilla puesta. Entonces nos puede llevar un cierto tiempo el cambiar ahí un poco ese mensaje a nivel mental. Entonces es importante, reconozco la emoción y a partir de reconocer y de aceptar la emoción voy pensando y voy diciendo, a ver, ¿cómo me puedo ir adaptando a la nueva situación? Y entonces a lo mejor hay que ir poco a poco y voy a quitármela primero cuando esté en un sitio donde vea que hay menos gente, me la voy a quitar cuando vea que está la ventana abierta, o sea, sí que ir teniendo pequeños factores que nos puedan dar seguridad para cada vez ir incrementando más el número de tiempo que estamos sin esa mascarilla puesta. Bueno, entiendo para finalizar que nos tenemos que dar tiempo a nosotros mismos para adaptarnos a esta nueva situación. Así es. Nos tenemos que dar tiempo para adaptarnos a la nueva situación y tiempo también para validar las emociones que nos va a generar esta nueva situación. Pues muchísimas gracias, Silvia Lava, psicóloga, para Entender en Directo al canal 24 Horas. Gracias a vosotros.